Salomón reunió a toda la nación de Israel, que a la sazón eran varios millones de personas, y los reunió alrededor de la casa de ese templo y oró a Dios y ofreció a Dios ese templo, lo consagró y se lo ofreció a Dios. Dios quedó complacido al punto que, para demostrarlo, hizo descender fuego del cielo, donde estaban los holocaustos, donde se sacrificaban animalitos. Esto no era por el pecado del pueblo, sino un sacrificio de gratitud. Y quedó tan complacido Dios que la Escritura nos relata poquito antes de lo que vamos a leer, que descendió fuego del cielo. ¿Se acuerda que en otra oportunidad ha descendido fuego del cielo? Y consumió los holocaustos. Y fue una cosa gloriosa, una cosa apoteósica. Cuando tú lo leas en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, tú vas a quedar impactado. Era un evento singular, fastuoso, impresionante. Al punto que cuando descendió la gloria de Dios, la palabra dice que los sacerdotes no podían entrar a la casa y ministrar a causa de la unción. Y todo el pueblo de Israel, dice, se postraron en el pavimento, es decir, se postraron a tierra. Esos millones de personas se postraron en tierra y adoraron a Dios al ver la espectacularidad, la gloria, la presencia de Dios que estaba en ese lugar. Era una presencia de Dios como, si pudiéramos graficarla, como una nube espesa que estaba sobre todo ese territorio, sobre todas aquellas personas. Era una presencia de Dios impresionante. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, después que sucedió todo aquello, que Salomón ofreció esa casa, la consagró y se la presentó al Señor, Dios se agradó y envió ese fuego y fluyó toda la presencia. Esa fiesta de consagración duró 7 días, y luego entonces despide Salomón a todo el pueblo, y todos van gozosos, felices a sus casas, a sus hogares. Y entonces Salomón se queda ahí degustando y masticando la gloria que había, la presencia, el fluir del Espíritu que había llenado todo ese lugar. Y entonces Dios le aparece de noche y habla con él. Dios ya le había aparecido a él cuando era un muchachito y había sido elegido rey hacía poquito tiempo. Y Dios le aparece en un sueño, le dice: pídeme lo que quieras, que yo te daré. Y ahí Salomón pide sabiduría. Y Dios le dice: por cuánto has pedido sabiduría, te daré aún lo que no has pedido. Y Dios se lo otorga. Entonces Dios le aparece y comienza Dios a hablar a Salomón y a ministrarle. Terminó pues Salomón la casa de Jehová. Segunda de Crónicas, vamos a leer del capítulo 7, del versículo 11 al 15. Y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjate, Dios escucha y recibe. Y luego entonces Dios le dice: si yo cerrara los cielos, presta atención a los versículos 13 y 14. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Déjelo ahí un momento. Fíjate, 7 cosas tremendas, 4 que debemos hacer nosotros y 3 cosas que Dios hará. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, 1, y oraren, 2, y buscaren mi rostro, 3, y se convirtieren de sus malos caminos. 4 cosas que no le corresponde a Dios hacer, que nos corresponde a nosotros hacer: humillarnos, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Si hacemos esas 4 cosas, Dios hará 3 en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, que son una maravilla. Lo primero, oiré desde los cielos. Dios escucha la oración, el clamor de la persona que se humilla, que ora, que busca su rostro y que se convierte de sus malos caminos. Entonces, Dios dice: oiré desde los cielos. ¿Quieres tú que Dios escuche tu oración? Oh, eso es cuestión de vida o muerte. Oiré desde los cielos. Primero. Segundo, perdonaré ¿qué? Su pecado. Y tercero, sanaré su tierra. 4 cosas que nos corresponde a nosotros hacer para que haga Dios 3 cosas y la ecuación está resuelta. Una vida fructífera, una vida de paz, una vida de armonía, una vida de abundancia, una vida de sanidad vendrá a cada uno de nosotros. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No hay misterios en Dios. Cosas místicas quiero decir, no misterios. En Dios no hay nada místico. No. Él es claro. Cuando Él habla a su pueblo, Dios nos habla con claridad. Y en esta mañana el Señor nos está hablando con claridad. ¿Te fijas tú? Entonces, luego dice, en el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Diga, ahora están abiertos los ojos y atentos los oídos de Dios a la oración que vamos a hacer en este lugar. ¿Por qué? Porque me humillaré, oraré, buscaré su rostro y me convertiré de mis malos caminos. Entonces Dios me escuchará, me sanará. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y me perdonará. Aleluya. Gloria al Señor. Usted tiene que entender, hermano, lo impresionante que es esto. Seré breve el día de hoy. Hay días en que algunos de nosotros nos vamos llenos de la presencia de Dios. Después de un culto, nos vamos a casa henchidos de la presencia del Señor. ¿Le ha sucedido? Amén. Y tú dices, Señor, yendo camino a casa o retirándote de este lugar, tú le dices, Señor, que tu presencia vaya siempre conmigo. ¿Le ha sucedido? Amén. Señor, que tu presencia nunca se aparte de mí. Señor, este gozo, esta paz que experimento, no quiero que nunca más se vaya de mí. Señor, al contrario, quiero que aumente. ¿Le ha dicho eso al Señor? ¿Aquello? ¿Le ha dicho aquello al Señor? Yo sé que muchos de nosotros, sí, hay días que todos. Pero ¿qué sucede? A veces diversas circunstancias de la vida nos van atribulando, angustiando, van provocando desesperanza en el corazón y de repente nos encontramos en un laberinto y parece que ese laberinto no tiene salida. Eso también nos sucede a nosotros, pero tú tienes que entender esto. Dios habla, escúchame. Dios habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Así ministra Dios.
Y nosotros tenemos que entender la palabra. ¿Cuándo Dios me está hablando a tiempo? Cuando Dios me está hablando antes de tiempo, me está preparando para lo que viene. Y cuando Dios me habla después del tiempo para leccionarme, enseñarme, redarguirme, hacerme volver, a hacer que vuelva al buen camino. Tú tienes que discernir eso. En esta mañana el Señor nos está hablando a tiempo y antes de tiempo. Y para algunos Dios le está hablando después de tiempo, para que cada uno de nosotros entienda lo que Dios le quiere decir, haga las correcciones que tiene que hacer, porque Dios dice que, como nos decía el domingo pasado, Dios no quiere nuestra muerte, Dios quiere nuestra vida. Amén. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, Dios quiere que nosotros vivamos una vida de abundancia. Amén. Dios quiere que vivamos una vida plena. Amén. Aleluya. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Quiero decirte algo. Satanás es el padre de toda mentira. Tú tienes que entender eso. Quiero decirte que Satanás, el diablo, trabaja en la mente de las personas, en la mente de nosotros. Ahí es donde él siembra pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, pensamientos en donde el diablo quiere hacernos ver que no hay salida, que no hay alternativa, que está todo perdido, que ya somos un fracaso, no hay nada más que hacer. Lo único que falta es que te pegues un tiro y desaparezcas de la tierra. Eso es el espíritu mentiroso, eso es el espíritu inmundo de Satanás, porque el diablo, con todos sus secuaces, es el padre de toda mentira. Y los espíritus inmundos lo que hacen es traer palabras decepcionantes y palabras de mentira sobre cada uno de nosotros. Pero quiero decirte en esta mañana que Cristo es toda la verdad. Amén. Que el Espíritu Santo que nos ministra a nosotros es el Espíritu de verdad. Amén. Aleluya. Quiero decirte que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Toda verdad se halla en Dios. Amén. Y en su palabra. Amén. Toda verdad se halla en lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y su palabra, si hay algo que no tiene, es pesimismo. En su palabra, si hay algo que no hay, es derrotismo. No hay derrota, no hay fracaso en la palabra de Dios. Solo hay victoria y poder. Aún pasando por tiempos de tristeza, tiempos de angustia, aún viviendo en tiempos de pecado, en tiempos de impiedad, la palabra de Dios te levanta, te dice: detén, frena, alto, stop, retrocede, arrepiéntete, vuélvete a Dios y Él te levanta. Amén. Y con Él vas a caminar seguro, firme, y una vida de gloria, de éxito, de paz, de regocijo sobre esta tierra. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Esa es la palabra de Dios. Gloria a Dios. No encuentro en su palabra para su pueblo derrota, tristeza, angustia, soledad. A menos que ese pueblo explícitamente viva en rebelión, en desobediencia, en rebeldía a su voluntad. Fíjate tú. ¿Cómo puedo graficar aquella gloria? Que descienda fuego del cielo, que la Shekinah, la presencia, la nube de Dios descienda sobre ese lugar. Y esos millones de personas compungidas por el Espíritu Santo se postran y adoran a Dios. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Oh, eso es una maravilla. Más luego que esas personas ya se van felices y gozosas a sus casas, Dios habla con Salomón y le dice: mira, Salomón, fíjate, anda al versículo, por favor, al versículo 13. Mira qué tremendo. Parece que cuando estamos en la presencia de Dios todo es lindo, todo es hermoso, todo es glorioso, todo es maravilloso, y ciertamente lo es. Y pareciera ser que nunca vamos a salir de la presencia de Dios. Pero sucede que las circunstancias nos llevan muchas veces e inevitablemente nos sacan de la presencia de Dios. Mira lo que le dice Dios a Salomón. Por favor, tú entiende
este contraste. Puedo tú discernir este contraste. Está la gloria, está la presencia, desciende el fuego. Los sacerdotes no pueden ministrar. Hay una presencia, hay una gloria, hay una Shekinah, una presencia física de Dios pareciera ser sobre cada una de esas personas. Salomón estaba exultante, estaba lleno de su presencia. Al punto que Dios le aparece y le habla. Si yo cerrara los cielos, no es el diablo que cierra los cielos, es Dios. Amén. Para que no haya lluvia, sequía. ¿Qué es sequía? Trabajo inoficioso, trabajo inútil. Lo hemos visto por televisión, como en las localidades cercanas a Santiago, a causa de la sequía, usted ve esa cantidad de animales muertos. Entonces el granjero está ahí triste, angustiado, al borde de las lágrimas, al borde de la desesperación. No hay lluvia, no tengo cómo alimentar mi ganado, no tengo cómo sacar adelante mi trabajo se desmorona, mi trabajo va al suelo. Hay sequía. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, todo el fruto, todo lo que produce, usted tiene que entender que esa era evidentemente agraria, esa sociedad. Por eso le hablan en esos términos Dios a Salomón, para que ellos entiendan la figura. Mayoritariamente agrarios, vivían del agro, de lo que la tierra les daba, del cuidado de los animales. Y si mandarle la langosta que consuma la tierra, eso es por más que ellos se esfuerzan en sembrar, por más que ellos se esfuerzan en hacer producir la tierra para que sean bendecidos los hogares, la familia. La langosta consume, se come todo, se quedan con nada. Piensa en eso, una tierra de sequía y luego una tierra que no produce nada. Os enviaré pestilencia a mi pueblo, enfermedad. Fíjate tú en esto. 3 cosas terribles que pueden socavar la subsistencia de una familia. 3 cosas impresionantes. Cerrar los cielos para que no haya lluvia, sin mandar a la langosta que consuma la tierra, sin enviar pestilencia en mi pueblo. Si yo hago eso, dice Dios, entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Dios lo hizo clara y simplemente porque este pueblo se volvió en pos de ídolos, dejó a Dios fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Eso nos habla de una conducta de rebelión, de una conducta anárquica, de una conducta desobediente. Si esas cosas pueden suceder en el pueblo de Dios, sucedió en Israel, al punto que este pueblo que vio esa gloria, que vio ese mover del Espíritu que nosotros aún no hemos visto. Fíjate en esto, aún no hemos visto. Ellos vieron toda esa gloria, vivieron toda esa gloria. Igualmente, al poco andar ese pueblo desvió su corazón, le dio las espaldas a Dios y se volvieron a la idolatría. Ese pueblo hizo cosas terribles, adoraron dioses ajenos, estatuas y dioses ajenos. Ese pueblo tomaban a sus hijos y a los primogénitos, a muchos de esos padres, y se los ofrecían al dios Moloch y echaban sobre ese dios. Estaba como con brazos de esta forma y le echaban ahí había un fuego hirviendo y echaban los hijos después de haber conocido toda esta gloria. Sacrificaban sus primogénitos al dios Moloch. Le rendían culto a Baal en los tiempos del profeta Elías. ¿Puedes entender eso? Aún con todo y eso, dice Dios, si yo cierro los cielos, por eso Dios entonces, como ellos le dieron las espaldas a Dios, y recuerda esto, iglesia amada,
Dios es fuerte y celoso. Amén. No comparte su gloria con nadie por una parte, y por otra parte no comparte a sus hijos con nadie. Aleluya. Tú no puedes pretender ser un hijo de Dios y pretender ser un hijo que se mueve en idolatría, en rebelión y en desobediencia a Él, a su palabra y a su voluntad. No puede haber tal. Tú puedes decir, yo oro, así como nos dice el profeta cuando hablamos del ayuno. Ayunamos, hicimos tanto que tú dijiste, Señor, y no pasa nada, Dios. Entonces el profeta Elías le reprende. Dios por boca del profeta le reprende. Sí, pero lo que ayunáis no sirve porque lo hacéis mal. De la misma manera, tú dices, yo oro, yo estoy clamando al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo estás orando, Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Él? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu obediencia a su palabra? ¿Cómo está la conducta de tu espíritu y de tu corazón delante de Él? Esa es la cuestión. Por eso entonces, si ocurre esta tragedia, y yo sé que muchas de estas cosas están ocurriendo en muchos de ustedes, yo eso lo tengo claro, no me lo tienen que decir. Lo puedo ver por la cantidad de conflictos, lo puedo ver por la cantidad de situaciones difíciles que algunos están pasando. No hablo solo de cuestiones de trabajo, hablo de convivencia, hablo de paz, hablo de armonía, hablo de unidad en la familia. De eso hablo. Entonces, si tú le das las espaldas a Dios, evidentemente Dios te le da a ti. Claro, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Él no cambia. En Él no hay varianza ni sombra de variación. Él es. Si tú le das las espaldas, Él sigue. Él es. Entonces quiere decir que Dios también te da las espaldas. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Eso ocurre porque cuando nosotros en nuestro corazón, cuando nosotros en nuestro espíritu decidimos darle las espaldas a Dios. ¿Cómo le damos las espaldas a Dios? A través de la rebelión, a través de la desobediencia, a través de un espíritu anárquico, a través de la incredulidad. Un día le creemos, al otro día no le creemos. Un día vivimos conforme, un día nos movemos en santidad, nos movemos en búsqueda de Dios, y el otro día nos movemos en rebelión, en desobediencia, en pecado, en impiedad, en injusticia, en mentira, en engaño. Entonces, cuando tenemos esa conducta, entonces Dios dice, si tú me das las espaldas, lo lamento, yo no te puedo seguir bendiciendo, porque Dios actúa de esta manera. Pero sin embargo, Dios, en su misericordia y en su amor, nos advierte y nos dice lo siguiente, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, hoy día es día de humillación. Hoy día nos vamos a humillar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy día nos vamos a postrar delante de Él. Hoy día vamos a buscar su rostro. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, el nombre de Cristo es invocado en este lugar. Amén. Aleluya. Es invocado el nombre de Cristo en este lugar. Amén, Señor. Aleluya. Pueblo de Dios, tenemos que humillarnos delante de Él y orar. ¿Qué es orar? Simplemente hablar de corazón a corazón, no solo articular palabras. Orar es más que articular palabras delante de Dios. Orar es más que reflexionar en la mente delante de Dios. Orar es abrir la boca y expresarle a Dios lo que hay dentro del corazón, lo que hay dentro del espíritu. Es expresárselo a Él. Saber que estamos delante de su presencia y orar. ¿Cómo vamos a buscar su rostro? Si tú no te mueves en santidad, si tú no te mueves en el camino de la santidad, ¿cómo te vas a encontrar con el rostro de Dios? No te puedes encontrar con su rostro. Su sola mirada te puede fulminar. Y buscar en mi rostro. Si el corazón no está limpio, no hallarás nunca el rostro de Dios. Si tus manos no están limpias, no hallarás nunca el rostro de Dios. Señor. Si tú persistes en el camino de rebelión, de desobediencia, un espíritu anárquico, un espíritu rebelde, no encontrarás
el rostro de Dios. Porque dice, oraren, tú a Él, se humillaren, tú a Él, buscaren mi rostro, tú lo buscas a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Y se convirtieron de sus malos caminos. ¿Cuáles son nuestros malos caminos? No son solo meternos en vicios. No es solo meternos en pecado de inmoralidad. Eso es horrible y feo. Pero no es solo eso. Se convirtieron de sus malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos? Hay muchos malos caminos. Entre esos malos caminos, el camino de la rebelión, el camino de la desobediencia. Escucha, iglesia amada, el camino que yo creo que es el camino correcto. Y el Señor nos dice, vuestros caminos no son mis caminos. Aleluya. Se convirtieron de sus malos caminos. Cada uno de nosotros sabe cómo está delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada uno de nosotros sabe cómo está delante de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿es necesario convertirnos de esos caminos? Amén. Espero que todos nos convirtamos de nuestros malos caminos. Aleluya. Entonces, iglesia amada, si hacemos eso, Dios oirá desde los cielos. Aleluya. Pastor, oro, y por más que oro, parece que Dios no me escucha. Mire, ¿sabe qué? Ore usted, porque usted está más cerca de Dios que yo. A usted le va a escuchar, a mí no. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Si se humillare mi pueblo. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que está escuchando esta palabra, tenemos que humillarnos delante de Dios. Aleluya. Orar es gemir del corazón hacia afuera. Humillarnos, orar delante de Dios, no solo expresar palabras, un decir, un hablar. Orar es mucho más que un hablar. Orar es un interceder profundo delante de Dios. Es saber que estás delante de la presencia del Eterno. Es saber orar, es saber que Él está sentado en un trono alto y sublime. Orar es saber que Él es el creador y tú la criatura. Orar es saber que en el nombre de Jesús Él escucha nuestras oraciones. Aleluya. Se humillar en mi pueblo, oraré, buscar en mi rostro, es decir, ¿quién subirá al monte, Señor? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha jurado con engaño ni ha elevado su alma a cosas vanas. Eso es buscar el rostro de Dios, buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Aquí está la decisión. Señor, perdóname, me vuelvo a ti, me convierto de mi mal camino. Nunca más transitaré por este camino de pecado, de inmundicia, de rebelión, por este pecado de desobediencia. No más, Señor. Ahora viviré en obediencia a ti y a tu palabra. Señor, me vuelvo a ti. Si eso hacemos, yo oiré desde los cielos. Mira qué bella, qué cosa tan preciosa, qué cosa tan hermosa. Dios nos escuchará. Luego que nos escucha, lo primero que hace, ¿qué es? No nos concede ningún favor, no nos concede ninguna petición. Una vez que Él nos oye, lo que primero Él hace es perdonar nuestro pecado. Gracias. Aleluya. Cuando tú te vuelves a Él, cuando buscas su rostro, cuando te humillas y oras, entonces Dios te escucha. Amén. Perdona tu pecado y luego sana tu tierra. Oh, aleluya. ¿Cuál es tu tierra? Tu familia, tu hogar, tu cuerpo. Eso es sanar tu tierra. Aleluya. Sanar todo lo que tú amas, tu entorno. Dios lo sana. Pero primero tenemos que volvernos a Él. ¿Cuántos están dispuestos a volverse a Él? ¿Cuántos estamos dispuestos a confesar nuestro pecado? Aleluya. ¿Cuántos estamos dispuestos a orar y a clamar por Él? Señor. Delante de Él, para que Él escuche la oración de su pueblo. ¡Oh, aleluya! Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a clamar. Vamos a buscar el rostro de Dios.
Vamos a volvernos a Él.